Qué bueno es Dios. Sus bondades son maravillosas y uno las experimenta. Eso es lo tremendo. Padre, gracias porque nos permite de nuevo estar juntos para reflexionar el mensaje de la palabra que nos has dejado, que nos has legado. Yo oro a ti en el nombre de tu Hijo Yahshua para que tú nos des entendimiento, comprensión y fuerza de voluntad para poner por obras la palabra, la que tú has querido que guardemos, que la pongamos por obra para que veamos resultados transformadores, no solo en nosotros, sino en aquellos que están a nuestro alrededor. Tú nos has dicho que tu palabra jamás volverá vacía. Queremos creer y creemos esa palabra que nos declara tu bendición. Pongo delante de ti a tu pueblo, a tu iglesia, a tu gente, a los que ahora estamos juntos aquí, pero yo sé que hay pueblo tuyo reunido en muchas partes del mundo, ahora mismo, por palabra tuya en la boca de los hombres y mujeres que has escogido para que lleven ese mensaje. Abre los oídos y dispone el corazón de aquellos que están escuchando, para que todos, Señor, armónicamente podamos hacer sonar la melodía celestial que toque el corazón de muchas personas con el poder del Evangelio redentor de nuestro Salvador. Gracias. Recibe la gratitud de nuestro corazón y que sea para ti la alabanza y la gloria en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén y amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias. Vamos a hablar un poco de Colosenses. Yo quiero darles una pequeña vista panorámica antes, a manera de introducción, de todo el libro. Voy a aprovechar a los eruditos que saben o que han dedicado toda su vida, sus fuerzas, su inteligencia, sus recursos, para darnos oportunidad de aprender, de crecer. Dice que Pablo había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. Usted puede ver eso en capítulo 1, 24. Dice que ahora me alegro de que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. También lo puede ver en 4:3, que dice: oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. El versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludo. Versículo 18: yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Y si usted va a Hechos 28:30, allí puede ver lo que dice en relación con la situación que está atravesando Pablo cuando está escribiendo esta carta. ¿Cómo reaccionaría él a las noticias tristes de capítulo 2, 8? Dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes se los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo.
Los versículos 20 y 21 dicen: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Acerca de gente que aún no había conocido, como dice el versículo 4 del capítulo 1, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Versículo 7 dice: esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quienes ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Versículo 1 del capítulo 2 dice: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Pero por quienes él se preocupó mucho, versículo 2, 1, 3 y 4, 18, este era el dilema que el apóstol Pablo encaró cuando Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, lo visitó en Roma por varios días. Versículos 3 al 8 del capítulo 1 dice: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando frutos en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con ustedes y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Dice que Pablo fue motivado a escribir esta carta a la iglesia de Colosa. Versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas. Versículo 23 dice: pero para esto deben permanecer firmes, basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. La envió con el eficiente Tíquico y con uno de su propio equipo, Onésimo, tal como dice el capítulo 4, versículos 7 al 9. Nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías, pero esto lo envío a ustedes para que les diga, por esto lo envío a ustedes, para que les diga cómo estamos y los anime. Con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Colosa estaba situada en el valle del río Lico, en Frigia, una región de Asia Menor. Sus habitantes eran nativos de Frigia, colonizadores griegos y muchos judíos. Pablo había viajado por esta área, pero no había visitado a Colosas. Versículo 1 del capítulo 2 dice: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Dice, en su segundo viaje misionero, él no visitó Colosas porque el Espíritu Santo le había prohibido que predicara en Asia. Ustedes encuentran eso en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. En su tercer viaje misionero, él otra vez pasó de largo por la ciudad, optando
en su lugar viajar a las regiones superiores de Éfeso, versículo 1 del capítulo 19 de Hechos. Durante su largo ministerio, Pablo, estando allí, sin embargo, es claro que él consideró no solamente a Colosas, sino también a Heriápolis y la Odisea como parte de su área a ministrar. El error que se había infiltrado en la iglesia de Colosa era muy complejo. Contenía elementos de legalismo judaico, ascetismo y especulaciones filosóficas. Quizás esto haya sido el precursor de lo que en el segundo y tercer siglo se conoció posteriormente como gnosticismo. Esta filosofía ocultista negaba tanto la plena deidad como la plena humanidad de Jesucristo. Eso lo puedes encontrar en capítulo 2, 9 y 1, 19. Y abogaba por la adoración de intermediarios entre Dios y el hombre, como lo dice el versículo 18 y 19 del capítulo 2. Al refutar esta insidiosa enseñanza, Pablo no la confrontó fuertemente porque estas ideas todavía no estaban completamente desarrolladas. Tampoco reprende a los creyentes de Colosa, la mayoría de los cuales no eran convertidos suyos. Más bien el apóstol usa una estrategia eficaz, la clara presentación de las verdades del Evangelio. Por esta razón, esta carta contiene una de las más poderosas imágenes de Dios. Versículos 15 al 20 del capítulo 1, versículos 9 al 15 del capítulo 2. Pablo desea que sus lectores entiendan claramente que una comprensión de la gracia de Dios motiva a los cristianos a permitirle a Cristo tener el primer lugar en todos. Y allí nos vamos a quedar. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6 y versículo 18. El versículo 6 dice que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Y el versículo 18, ¿verdad?, de ese capítulo 1 dice: además Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, el que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer lugar o primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, el cual derramó en la cruz. Ok. Pablo se encontró en aquel momento una situación tremenda. Ya corría más o menos el año 60 de la era cristiana, y él no conocía a Colosas personalmente, en el sentido de que no había sido él quien fundó la iglesia allí, pero siente la responsabilidad de escribirles, y muchos de los que estaban trabajando con él eran quienes había Dios usado para ministrarles a esta gente que en su mayoría eran, ¿verdad?, griegos y judíos. O sea, había mucha gente de los judíos que se habían esparcido por el Asia Menor y que ahora estaban siendo alcanzados por el Evangelio o la predicación del Evangelio. Y había mucha gente nativa propia de los griegos que eran quienes habitaban esa región o quienes habían colonizado esa región. Pero Pablo siente tremenda carga en el corazón por esta iglesia establecida, por los cristianos que ahí estaban, y él decide escribirle una carta. Él había tenido en su corazón el deseo de visitarles, de conocerlos, de llevarles el mensaje y de confirmarlos en la fe. ¿Por qué? Porque quienes estaban trabajando con ellos eran su equipo de trabajo, era su gente. Él conocía a las, pero indudablemente siempre habían quienes estaban tratando de ganar indulgencia, como decimos nosotros con escapulario ajeno. Estaban tratando de desviar la atención de esta gente y llevarlos a dejarlos en el mundo de la religión, pero imbuirlos
en una cantidad de cosas como filosofías y enseñanzas religiosas, pero que los apartaban de alguna manera de su fe en el Señor. Ahora Pablo decide mostrarles a ellos, a través de la expresión, de la declaración de lo que es el misterio de Dios y de lo que es lo excelso del Señor, él decide establecerles esos puntos para que su fe se fortalezca. Y por eso, ¿verdad?, él les escribe los versículos 9 hasta el 20, que yo quiero que ustedes lean en sus Biblias. 9 hasta el 20. Del capítulo 1 del libro de Colosenses. Él dice así, del 9 al 20 de Colosenses. Dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Okay? Entonces Pablo dice: yo quiero que ustedes sepan algunas cosas que les van a permitir permanecer firmes, fieles y completos. O sea, lo que yo quiero, dice Pablo, es que ustedes sepan que estamos pendientes, que ustedes sí tienen gente que se está ocupando de ustedes, y que esto es una manera de mostrarles que ustedes tienen un valor no solo para Dios, no solo para el reino, sino para nosotros los siervos, los que servimos a ese Señor. Y por eso dice en el versículo 9: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, como dijimos al principio, Pablo no había sido el fundador de la iglesia, porque quienes habían estado trabajando con ellos había sido su equipo. Pero Pablo sí había tenido la intención de ir y de estar allí, pero el propio Espíritu Santo se lo había impedido. Y eso es importante. Dios quiso que Pablo fuera a otros lugares, no porque Dios no quería que el amor de él llegara a Colosa, no porque no le importaba a la gente que estaba en Colosa, sino que Dios tenía otros instrumentos y tenía planes que posteriormente al propio Pablo fue involucrado por Dios, y fue quien de alguna manera le dio fundamento. Acuérdense que Pablo era el apóstol que Dios había escogido para llevar el evangelio a los que estaban fuera del pacto, a los gentiles, y a él fue a quien le tocó la responsabilidad de anunciarle a la gente
el misterio escondido de Dios desde las edades, que no era otro que también los gentiles, los que estaban fuera del pacto, tenían una oportunidad y que Dios había decidido de que estuvieran dentro, tal como lo había prometido Abraham allá hace muchos años atrás. Entonces Pablo le dice, por esta razón, ¿cuál razón? Él está escribiendo los versículos 3 al 8 y dice: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Dos cosas: tenían fe, ¿verdad?, en el Salvador, y tenían amor por todos los santos. Y este amor por todos los santos no es una forma de decirlo, no es que yo te amo, no es te amo a todos, no, sino que el amor se muestra. El amor es algo que se operativiza, que se traduce en acciones, en hechos concretos. ¿Cómo sabes tú que yo te amo? Porque te lo digo. No, yo no digo que no es importante, yo no digo que no tiene su valor, yo no digo que eso no llena un espacio del corazón, pero son las obras, son los hechos que corresponden, ¿verdad?, a la realidad de la necesidad que cubre el amor que se traduce en obras. Eso es exactamente. Entonces Pablo había oído no del amor, qué amorosos son, a todos les dan beso o ósculo santo, a todos abrazan. Está bien el abrazo, está bien la palabra, pero eran acciones, eran hechos concretos, eran realidades de necesidades que eran cubiertas, y eso mostraba amor. Y ellos tenían una fe manifiesta, evidente, y la fe también se traduce en acciones. Porque no es simplemente decir, bueno, yo creo en Cristo, contar la historia de cómo me convertí o cómo llegué al conocimiento de la fe. No es simplemente decir, bueno, yo estaba errabundo en la vida y un día me conseguí a alguien que me habló del Evangelio y yo sentí en mi corazón la necesidad y yo oré, o yo levanté la mano, o yo pasé adelante y mire, y desde ese día yo conozco el Evangelio. Eso está bien, yo no le quito su valor, pero eso no es exactamente a lo que se está refiriendo al oír de vuestra fe, sino eran acciones, eran las obras traducidas de esa fe en el Salvador. Era ese mover de Dios, ese que me movía, me impelía, hacía que yo actuara, y que eso era conocido, eso era evidente. No porque decía, mira qué fe tienen esos hombres y esas mujeres, no, eran acciones concretas, ¿verdad? Cantábamos un coro y hacía referencia a Ezequiel, al Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Pero saben que, y ponía el ejemplo de que la mejor manera de entender la armonía era lo que producía una orquesta o una unión de instrumentos que podían estar tocando en base a una partitura, y que si los instrumentos no estaban precisamente tocando de acuerdo a lo que está establecido en la partitura, en su tono, en su en la afinación, en todo, iban a producir sonidos discordantes. No importa cuán hermoso y bello era el instrumento, no importa cuán bonito estaban vestidos los músicos, no importa cuán elegante la posición en que lo ponían, no importa eso. Lo importante era cómo estaban ellos tocando en función de la estructura de la partitura, en el tono, para producir cada quien el sonido, pero que sonara armónicamente al oído. Producía algo que era bonito. De mirar cuán hermoso y cuán agradable es que los hermanos estén juntos en armonía. Cuando decimos juntos en armonía, quiere decir que se traduce de alguna manera visible. No es que estamos todos juntos aquí reunidos, vestidos con un uniforme,
camisa tal, pantalón tal, las mujeres con chúpero, con así asado, con zapatos así, con un arete. No se trata de eso. Se trata cómo accionan coordinados como un cuerpo, cómo funcionan de tal manera que cubren los espacios y cubren las necesidades, que produce algo a la vista, que resalta, que hace ver que allí hay algo porque Dios está trayendo bendición. El Evangelio está sonando, está produciendo no ruido, está produciendo algo agradable, que se puede escuchar y se puede ver. Así es la fe. Pero no solamente así es la fe, así es el amor. Yo puedo llenarme la boca diciendo que tengo fe, y puedo llenarme la boca diciendo que tengo amor, y sin embargo ser una persona sin fe por los hechos y sin amor. Porque la fe no se compra, ¿verdad?, en una choza o en un supermercado, en una farmacia, en una tienda. Ni tampoco el amor se compra así. El amor y la fe vienen como un don, como un regalo de Dios, y se traducen en acciones que se ven concretamente. Y Pablo dice: doy gracias, e incluye a su equipo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor, y siempre oramos por ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que oímos de su fe en Cristo Jesús y de su amor que ustedes tienen por todos los santos. Y a mí me gusta esa expresión que califica o que expresa el alcance de ese amor y de esa fe. ¿Cómo cubre? Dice: a todos los santos. Porque solemos mostrar amor para los que nos gustan, para los que nos agradan, para los que nos convienen, para los que, ¿verdad?, se han ganado nuestra gracia, nuestro corazón. Pero aquí dice que el amor de ellos era para todos los santos, independientemente de quiénes eran y dónde estaban. A causa de la esperanza que está reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído antes por la palabra de verdad, el Evangelio. O sea que el amor y la fe que ellos tenían era producto de qué? Había sido estimulada, motivada, porque tenían esperanza, porque habían correspondido a un llamamiento, a una realidad interior, pero que de alguna manera estaba expectante porque tenían esperanza, la que estaba reservada para ellos en los cielos, y de la cual ya ellos habían oído por la predicación de la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas nuevas. O sea, cuando usted escucha las buenas nuevas y las buenas nuevas impactan en la vida, esas buenas nuevas traen resultados, le cambian la perspectiva de vida, ponen una esperanza cierta que producen en usted y en mí y en nosotros fe y amor. Y puede que usted no pueda cuantificar y pesar la esperanza, pero usted sí puede, por las obras o acciones que producen el amor y la fe, hacerse sentir y dar a conocer lo pequeño o lo grande de su fe y de su amor. Eso es importante. Y Pablo está diciéndole: esto es lo que importa. Él va a tocar luego problemas que estaba viviendo la iglesia de Colosa. El enemigo no estaba conforme. El enemigo quería desmoronar, destruir, echar a perder, y con astucia, con argucias, estaba tratando de meterse. Lógico, él sabía que no podía presentarse con un trinchete, con un rabo, con unos cachos, ¿verdad?, con fuego, con unos dientes feos. No, el diablo
diablo sabe cómo hacer las cosas de tal manera que con sutileza pueda infiltrarse y penetrar los lugares más recónditos del ser, donde la fe y el amor pueden estar operando y produciendo su obra maravillosa. Y estaba el diablo usando en el caso de Colosa experiencias, enseñanzas que llegaban, ¿verdad?, a perturbar la fe y el amor. ¿A dónde? Adentro, que les movía el piso para que ellos no pusieran su mente y su corazón en lo que es la enseñanza verdadera, sino que sutilmente estaban tratando de sacarlo del camino de la fe a través de cosas, de tácticas muy sutiles. Y Pablo dice, miren, esa fe, esa verdad del Evangelio que ha llegado a ustedes, así como ha llegado a todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Ese es uno de los elementos que nosotros, y que me impresiona y que yo valoro, que necesitamos nosotros reflexionar y refrescar. Dice Pablo a la iglesia de Colosa, dice que esa palabra de verdad del Evangelio que había llegado y había impactado la vida y los había transformado y que se había manifestado en ellos como evidencia a través de la fe y del amor, dice, ha llegado a ustedes así como a todo el mundo y está dando fruto constantemente y creciendo. Y es allí donde tenemos que nosotros preguntarnos, ¿mi fe y mi amor está dando constantemente frutos y está creciendo? Porque si no, algo está pasando conmigo, algo está pasando con nosotros. Y de aquí no se trata meramente de un crecimiento numérico, no. Este crecimiento va a ser expresado después con el crecimiento que da Dios. Alguien me comentaba, reflexionando por situaciones, me decía, pastor, ¿usted cree que de las 3.000 personas que se convirtieron, que el Señor añadió el día de Pentecostés, ¿usted cree que las 3.000 personas se mantuvieron firmes en el Evangelio? ¿Usted cree, pastor, que las 5.000 personas que luego en el próximo discurso de Pedro manifestaron su fe, ¿usted cree que permanecieron firmes en el Evangelio? ¿Usted cree que hay diferencia entre allá y aquí en cuanto a la percepción y a la respuesta y el permanecer en la fe? Buena pregunta. Nosotros pensamos que todo lo de allá, que estaba allá, era mágicamente hermoso. Que todas esas 3.000 personas fueron robotizados de tal manera que nunca más tuvieron problemas y que permanecieron en el camino hasta la muerte. No, yo creo que sí hubo personas que se desviaron y se salieron. Yo creo que hubo personas que conocieron el Evangelio, que estuvieron caminando, crecieron, sirvieron y que se extraviaron y se fueron a un lado. Y ustedes lo pueden leer en el Nuevo Testamento a través de los testimonios del propio Pablo. Cuando él dice que hubo fulano y fulano, me dejaron y se fueron y se apartaron. Porque siempre el enemigo va a actuar. Y cada vez que consiga el caldo de cultivo para hacer su maldad, la va a usar. El diablo no va a perdonar, no va a desperdiciar ninguna oportunidad. Porque el diablo sí toma en serio lo que es la guerra. El diablo sí sabe lo que cuesta la guerra. Pero el diablo sabe que está perdido y que todo lo que él pueda, el daño que él pueda causar para él es ganancia. Y lo va a hacer. Por eso es que le angustia al corazón de Dios decir,
los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz? ¿Cómo es que los hijos de la luz no despiertan y se dan cuenta de la estrategia y enderezan su perspectiva? ¿Cómo es que no? Pero es más fácil vivir la vida ignorando las cosas, como que si por eso no me fuera a exigir mi responsabilidad posteriormente. Y Pablo está diciendo, el Evangelio llegó a todo el mundo y está dando fruto constantemente y está creciendo. Así lo ha estado haciendo también entre ustedes desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Escúcheme, cuando comienza a dar fruto en nuestra vida, como Dios quiere y espera, el Evangelio, la verdad que ha sido revelada a nosotros. Aquí lo dice el versículo 6. Léalo por favor en su Biblia, porque si lo lee de pronto penetra y va quedando en el corazón suyo. El versículo 6 dice que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, Dios espera que usted comprenda lo que significa la buena noticia del amor de Dios, que no es otra cosa que Dios dio su vida, entregó su vida, se desprendió de sí mismo para poder reconciliarlo a usted y a mí con Él. Y dice aquí, comprendiste la gracia de Dios en verdad. Porque a veces decimos, sí, lo recibí, sí, lo entendí, sí, y no hemos comprendido nada. Porque el que comprende la gracia de Dios, el que comprende lo miserable que ha sido y la riqueza en que ha sido llamado y traído, el que no tenía nada ahora lo tiene todo, caramba, le reacciona con gratitud y con cambios de vida. Por eso Pablo le decía a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Yo no puedo decir que conozco a Dios, que camino con Él, que le sirvo a Él, que Él es lo importante para mí, y vivir la vida mía a la machiperla, como se me viene en gana, como me conviene. Yo no puedo adecuar a Dios a mi necesidad o a mi antojo. No puede ser que yo agarre el patrón divino y lo acomode y lo ajuste a mí. Y cada vez que Dios haga por mí cosas que me gustan y que me agradan, y qué bueno es Dios. Pero cuando me toca la fibra que me molesta, donde no se ajustan las cosas a mi manera de pensar, como yo veo, como yo pienso. Yo les decía esta semana a algunas personas, el gran problema que tiene la iglesia, que ha tenido la iglesia y que va a tener la iglesia, es que la mayoría de la gente, ¿verdad?, ha hecho de la fe un saco a su medida. Cada quien se ha puesto el saco de acuerdo a su gusto. Y ahí está el problema. A mí me gustaría darles un consejo. Un consejo de papá, un consejo de amigo, un consejo de compañero, un consejo de pastor, un consejo de hijo de Dios. Si usted lee el Salmo 1 y reflexiona en el Salmo 1, de verdad, buscando con todo el anhelo de su corazón comprender lo que Dios quiere de los hijos, de su gente por la que Él ha hecho todo lo que ha hecho, usted se va a dar cuenta que ahí dice que Dios se alegra, se contenta con el hombre
que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y saben por qué? Porque el hombre que es plantado junto a corrientes de agua tiene una raíz profunda. En esta noche llegamos nosotros a la casa y a Leida le gustan mucho las matas, ustedes saben eso. Y tiene muchas maticas y muchos arbolitos y cosas sembradas en el jardín. Y hay una matica que es muy bonita, que ha ido creciendo y está hermosísima. Y de pronto llegamos a Ezequiel y yo del estudio del culto de oración, y cuando entramos había llovido fuerte, muy fuerte ese día, y cuando llegamos la matica estaba literalmente caída completamente. Pero ya eso había pasado hacía como unos 4 días atrás. Él trató de acomodar, le dije, no la acomodes, déjala tranquila, mañana lo hacemos. ¿Por qué la mata se cayó con la lluvia? Era una lluvia muy fuerte. ¿Pero por qué la mata se cayó? Porque su raíz no es profunda. No es profunda. Cualquier cosa, cualquier viento, cualquier lluvia, cualquier cosa con cierta fuerza la estremece y la tumba y la saca. Usted no puede conformarse con decir yo conozco de Dios, conozco del mensaje, conozco de la palabra, he creído en Él. No se puede conformar con decir yo leo la Biblia. No se puede conformar con decir yo oro. No se puede conformar con decir, bueno, yo voy a la iglesia cuando hay actividades. No. Usted tiene que velar, preocuparse, ocuparse de tal manera que usted eche raíces profundas en su fe. Y la única manera de echar raíces profundas en la fe, ¿verdad? Allá hacia abajo, muy abajo, es que usted escudriñe y vaya a los cimientos de su fe. Que venga lo que venga y que pase lo que pase, usted va a permanecer firme. Como dice el Salmo 1, vendrán vientos, tempestades, vendrán movimientos de tierra, pero permanecerá firme. ¿Por qué? Porque su fe está muy profunda, enraizada. Porque usted se ha ido y no se ha conformado con lo poco que usted ha ido oyendo, o que usted ha ido leyendo, o que ha ido siendo testificado. No, usted mismo fue diligente, forzado por hacer que su raíz creciera hacia abajo y se pegara. Y podrán caerse otros árboles, y podrán caerse otros arbustos, y podrán destruirse el fruto de otros, pero el suyo permanecerá. Y usted permanecerá porque usted no solo que ha sabido en quién ha creído y qué ha creído, sino que eso se traduce porque es fácil decirlo, pero diferente es hacerlo. Usted está cimentado, muy fuertemente arraigado en su fe. Y aquí está. Cuando usted comprende la gracia de Dios en verdad, eso va a producir en usted firmeza. Usted oirá y verá, y habrá cosas que lo estremecerán y no le gustará, no se identificará, pero usted permanecerá. Usted no huirá, usted no saldrá corriendo, no, usted estará allí. ¿Por qué? Porque a usted Dios lo sembró para permanecer firme en la fe. Y por eso es que dice la Biblia, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso implica no solamente tradición y años, eso implica permanencia, eso implica identidad. ¿Y qué importante es? ¿Qué importante es?
oraciones y de mis peticiones a Dios siempre ha sido: Señor, haz que tu pueblo no sea migrante, haz que tu pueblo permanezca, que esté ubicado y que luche donde esté, que escoja donde tú lo pongas y que entienda y discierna eso y permanezca, que tú puedas contar con esa gente. Dice que la única manera de poder hacer que nuestra fe y nuestro amor den frutos y crezcan constantemente es cuando hayamos comprendido la gracia de Dios en verdad. Y para poder comprender la gracia de Dios en verdad, usted tiene que echar raíces hacia abajo. Y en el tiempo o en el lugar o en el espacio hacia abajo, usted seguramente tenderá a irse a los lados para amarrarse con firmeza hacia allá, hacia allá, hacia acá y hacia allá. De manera que cuando venga el movimiento, usted para donde lo envíe, usted está firme, está amarrado. Ahora miren esto. Versículo 7. Tal como lo aprendisteis de Epafra, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Es agente de su equipo de trabajo. Por eso Pablo tiene carga y tiene información sobre la iglesia y lo que está pasando. Y le está diciendo: ustedes aprendieron eso de Epafra. Ustedes saben quién es Epafra. Epafra les ha dado testimonio de vida por mucho tiempo. Mientras que quienes quieren moverlo a ustedes y quieren zarandearlos de un lado para otro, ¿verdad?, están tratando de usar sus vidas como galardones. Y están tratando de circunstancialmente sacarles provecho a ustedes. Pero a Epafra, ustedes lo conocen, con sus errores, con sus defectos, con sus cargas, pero con su amor, con su dedicación, con su constancia. Y no es posible que ustedes no sopesen, no pongan en la balanza la verdad y el peso específico de cada detalle, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Y usted dice: ¿y qué es eso? ¿Acaso eso no tiene que ver abrir también con lo que está diciendo? Aquí dice: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pero termina diciendo en el versículo 8: el cual también nos informó, o sea, Epafra también nos dijo lo de arriba, pero también esto, acerca de vuestro amor en el Espíritu. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el amor en el Espíritu? ¿Es amor diferente? Para Pablo sí. ¿Saben? A veces nos es fácil amar a algunas personas. Muy fácil. Nos es fácil ser generoso con gente que no conocemos, que no tenemos razón ni para amarlos ni no amarlos. Pero nos hemos educado y nos hemos formado por una idea: haz bien y no mires a quién. Pero cuando Pablo dice: el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu, miren cómo lo traduce esta versión. Él nos ha traído noticias de ustedes
y del amor que el Espíritu les inspira. O sea, el Espíritu va un poquitico más allá de lo racional y de la comprensión lógica que Dios está esperando, demandando de usted que usted tenga arriba. Pero también le está diciendo que también ellos se dejan mover por el Espíritu. Ellos también se dejan guiar por el Espíritu. No solamente que han entendido y han comprendido y han dispuesto a crecer en eso, mostrar su amor con acciones. No solamente que han mostrado su fe con acciones, con obras concretas, sino que han llegado al punto de dejarse mover por el Espíritu, que no tiene lógica a veces. No me parece, no lo veo, no me convence. Pero la persona es movida por Dios y obediente. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque aquí viene el punto. Todo eso es excelente, qué bueno. Ustedes reúnen toda una plataforma tremendo. Precisamente por eso alguien quiere venir a pescar el río revuelto con ustedes. Precisamente por eso, porque ustedes tienen condiciones y ustedes en el Señor serían tremendos. Y cuánto no podría avanzar y cuánto daño no se le causaría al imperio de las tinieblas como hombres y mujeres con esa perspectiva de vida que tienen ustedes. Entonces,